Atención Colombia, porque los últimos días han sido de triunfos para el gobierno de Gustavo Petro, gústenos o no nos guste. La realidad es que le han salido muy bien las cosas en cuanto a sus iniciativas, empezando porque la Corte Constitucional decidió no pronunciarse de fondo sobre la ley de paz total que pretendían tumbar con algunas demandas. Sí, y algunos periodistas como Vicky Dávila, la revista Semana, entre otros, y obviamente miembros del Centro Democrático, estaban esperando la decisión de la Corte Constitucional para ver que se tumbara esta ley y así no permitir que el gobierno de Gustavo Petro entable diálogos de paz con organizaciones como las disidencias y el Clan del Golfo. Pues resulta que la Sala Plena decidió inhibirse, o sea, no emitir un pronunciamiento de fondo al considerar que la demanda que se estudió no tenía realmente los requerimientos necesarios para ello, o sea, era una demanda con argumentos ineptos, entre otras palabras. Sabemos que lo hacen simplemente para torpedear, pues para solicitar algunas medidas cautelares, así torpedear el proceso con diferentes organizaciones, a ver si de una vez por todas salimos de este conflicto armado tan tenaz que tiene Colombia, que pues dudo que lleguemos a feliz término con tanta vaina de la política. Pero ahí está, la Corte Constitucional pues le da un respiro al gobierno de Gustavo Petro para que siga trabajando con esto. Y pues la otra noticia que fue importantísima en las últimas horas también recientemente fue que la Corte Internacional de La Haya pues emitió un fallo a favor de Colombia, no le dio la razón a Nicaragua, ese país que solicitaba 200 millas náuticas más de las que tiene, y obviamente esto iba a perjudicar a San Andrés y Providencia, y pues pretendía quedarse con más territorio del que ya le ha quitado a Colombia con otros gobiernos. Pues Gustavo Petro, como ya se conoció desde que llegó a la presidencia, cambió el equipo jurídico, que hay que reconocer que los anteriores también hicieron buen trabajo, pero le metió más plata al asunto, logran un fallo a favor de Colombia que es histórico y por lo cual Gustavo Petro ha decidido que pues este día 12 de julio se ha declarado día cívico por la soberanía colombiana. Pues esto es una cosa impresionante, pero ya el uribismo estaba preparado. Obviamente tenían todos los tweets, publicaciones en contra del gobierno Petro por si nos quitaban más mar, o sea, por si la Corte de La Haya fallaba en contra de Colombia para decirle inepto a Gustavo Petro, en fin. Y como ganó Colombia, porque esto es un triunfo de Colombia y que obviamente también hay que reconocerle a anteriores gobiernos y a Gustavo Petro, pues ya salieron a decir que no, que Gustavo Petro no tuvo nada que ver. Ahí están pintados. Y otra noticia importante es que el dólar cerró, mis queridos amigos, este 12 de julio con uno de los precios más bajos del año y que, mira, o sea, por poco llega a los 4.000, pues sigue por debajo de los 4.100. Esto pues es una noticia importantísima para Colombia, para toda la economía, porque la mayoría de productos colombianos son importados y eso nos perjudica enormemente. Y otra noticia que es súper importantísima para las personas que pues quieren obtener su casita propia, y es que el Ministerio de Vivienda del gobierno de Gustavo Petro confirmó que fue sancionada la ley 2299, mediante la cual se adicionan y efectúan unas modificaciones al presupuesto de la nación. Y en el marco de esta adición, queridos amigos, fue aprobado 1 billón de pesos con el que el Ministerio de Vivienda busca cumplir con la meta de otorgar 75.000 subsidios con el programa Mi Casa Ya y cubrir así el rezago que se venía presentando con el programa, que sabemos que el gobierno de Iván Duque lo dejó desfinanciado, o sea, prometieron esos subsidios y no había presupuesto, pero ya el gobierno de Gustavo Petro se puso las pilas y le adicionó 1 billón de pesos. Eso es histórico, así a usted no le guste, querido colombiano. Y finalmente, para cerrar el capítulo de la mesada 14, el senador Wilson Arias le da una estocada final a los uribistas. Hay que decirlo, son ellos los que han dicho que Gustavo Petro era el que no quería pagar la mesada 14, algunos de esos pensionados, algunos de los que dirigen esos
no sé, organizaciones de pensionados de las fuerzas militares y de la policía que se habían inventado una historia pues más falsa que una moneda de cuero. Pues el senador Wilson les dice lo siguiente: señor soldado y policía, aquí les muestro a Álvaro Uribe Vélez y Alberto Carrasquilla firmando el acto legislativo que eliminó la mesada 14 a todos los pensionados colombianos. Cuando marchamos contra él fuimos reprimidos brutalmente por la fuerza pública, es decir, por ustedes. O sea, es que ya no, o sea, es tantas las pruebas, las evidencias que hay que fue en el gobierno de Uribe que se eliminó la mesada 14, que luego se revivió, que luego el Consejo de Estado pues suspendió el pago y que Gustavo Petro trató por medio del Ministerio de Defensa que se resolviera esa suspensión y se logró. También hubo otras acciones por parte de estas personas, de estos pensionados, hay que reconocerlo, pero se logró que ya se inicien estos pagos de la mesada 14 para estos miembros pensionados, pero que fueron engañados, porque no fue Gustavo Petro el que la eliminó ni la suspendió, fue en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Aquí está este video del senador Wilson Arias. Hola, no le mientan al país, a los policías, a los señores soldados, no le mientan a la clase trabajadora colombiana. La mesada 14 de las pensiones se perdió con el acto legislativo número 01 del año 2005, que, por acá, en un párrafo que paso a leer, dice a la letra, comillas: las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente acto legislativo no podrán recibir más de 13 mesadas pensionales al año, cierro comillas. ¿Quiénes firman? Firma el Congreso de la República Uribista y aparecen aquí las firmas de el presidente Álvaro Uribe Vélez y el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, primero. Segundo, cuando se produjo este acto legislativo, marchamos los trabajadores contra su pretensión y fuimos reprimidos brutalmente por la fuerza pública colombiana, la misma que después perdió los derechos y que pretenden achacarle al presidente Gustavo Petro la pérdida de esos derechos. Tercero, un buen acto de reparación y de justicia sería que se movilizaran contra Álvaro Uribe, quien les quitó los derechos, y aplaudieran a quienes siempre hemos defendido los derechos de los trabajadores y el pueblo colombiano. Abrazo grande para todas y todos. ¿Cómo la ven, queridos amigos? O sea, es que en esto no hay que profundizar más, ya quedó en evidencia la situación, así que el consejo, vuelvo y lo reitero como lo hice en el anterior video, es no se deje manipular, dejemos tanta mediocridad para analizar los contextos, las noticias y nada, esta es la realidad. En el gobierno de Uribe se eliminó la mesada 14, el Consejo de Estado la había suspendido porque ya se había revivido para algunos pensionados, pero este gobierno logró revivirla para pagarla. Así que ahí está, querido pensionado. Deje de hacerle caso al Centro Democrático. Bye bye.